Bueno, lo primero, este capítulo es un poco más, digamos, complicado porque es un capítulo, por decirlo de alguna manera, menos bíblico. Es un capítulo más científico, un capítulo más de investigación. Estamos en la página 37. ¿Bien? Hay aquí una definición que yo creo que es importante que la aprendamos en el segundo párrafo. Dice, la crítica bíblica moderna es un conjunto de disciplinas de estudio basadas en investigaciones exhaustivas que intentan descubrir la paternidad literaria, es decir, quién escribió el texto, la fecha en que se escribió, las fuentes usadas para redactar el texto, el lenguaje empleado al escribir y otros variados aspectos de cada uno de los libros que componen la Biblia. Es decir, es importante que entendamos que la crítica bíblica moderna tiene estas metas. No va a romperle la fe a nadie ni a quitarle la fe a nadie, sino que a lo que se quiere ir es a descubrir cuál fue el texto original que tenemos, quién lo escribió, cómo se escribió, es decir, para quién se escribió y todo, ¿no? Y como se dice aquí también, trata con la estructura literaria de cada libro por separado. Es decir, no podemos considerar la Biblia, aunque la Biblia es un todo para nosotros, pero no podemos estudiar la Biblia como un todo, porque son libros diferentes. Es como si estuviésemos hablando de una biblioteca, en la que tenemos una cantidad de libros distintos, y tú no puedes decir, bueno, estoy estudiando la biblioteca. No, hoy estoy estudiando el libro de César Vidal Manzanares. Y mañana estoy estudiando el libro de Bernardo Serrano. Y pasado estoy estudiando... Es decir, porque así son los libros de la Biblia. Aunque todos hayan sido inspirados por Dios y tengan, digamos, una dirección de mostrarnos a Cristo. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿entendemos todo lo que es la crítica textual? Pues son las fuentes, las fechas, son los textos y el lenguaje. Sí. Que más o menos, pues, un consejo de estas tres cosas hace lo que es una traducción bíblica moderna. Más o menos actual. Actual. Sí. O por lo menos confiable. Vamos a decir más que actual, porque puede ser actual, pero puede ser mala, porque no cuente todavía no con todos esos elementos. Entonces, importante. En la página 38 empezamos hablando acerca de una de las primeras herramientas. Recordad que lo que estamos hablando hoy son herramientas que se emplean para el estudio de la escritura, ¿vale? Entonces, lo primero es la crítica textual. Y la crítica textual es aquella que intenta recuperar y restaurar el texto original de los documentos que han sido copiados repetidamente a través de los siglos y en los cuales se han ido deslizando desde errores simples hasta interpolaciones, no siempre bien intencionadas, es decir, a veces sí tenían una buena intención las interpolaciones, como vimos la semana pasada, pero en otras ocasiones, es decir, eran incluso mandados desde la Iglesia Católica, que decían, aquí en este texto hay que poner esto, ¿no? Entonces, eso es, como no tenemos los textos originales, para reconstruir el texto original tenemos que contar con los autógrafos. No, los autógrafos no los tenemos, los autógrafos son los originales.
Cuando leáis autógrafos son los textos originales. Como no tenemos los autógrafos, lo que tenemos son las copias o documentos de otros autores fuera de la Biblia que citan los textos que estamos analizando. Entonces, a través de eso, y además están en distintos idiomas, es decir, en los primeros siglos, aparte del griego, que era el idioma, por decirlo de alguna manera, culto de la época, se hablaba y se escribía en arameo, ¿vale? Se hablaba y se escribía en siríaco, que era otra de las lenguas de la época, y en Siria hubo una comunidad cristiana muy importante. La iglesia de Mateo era una comunidad siria, en la zona alta de Palestina, ¿vale? Entonces, otros textos fueron el copto y el latín, un poquito después. Entonces, en todos esos idiomas hay una serie de obras que nos citan o citan sin decir exactamente esto está en Mateo o está en tal sitio, pero citan el texto de forma que tú sabes que ese texto se corresponde con lo que estaba escrito en Mateo en tal parte, o en Lucas o en Juan, ¿no? Entonces es importante porque cuando tú tienes 10 obras en las que se cita un mismo texto, digamos, de esas 10 obras puedes sacar con bastante seguridad lo que fue el texto original. Si todas se parecen entre sí y lo que hay son pequeñas variaciones, tú tienes un núcleo central que es común, y ya a lo único que apunta es a descubrir el porqué de esas variaciones. Pero el texto se va limpiando, por decirlo de alguna manera, y se va quedando un texto limpio que es confiable. Se va depurando el texto. Donde está la mayoría, pues se hace más caso de lo que hay más. Claro. De lo que hay menos, pues sí. Exactamente. Sí, yo me acuerdo cuando estudiábamos la Biblia, que, por ejemplo, yo me acuerdo que tú enseñaste sobre que había culturas, por ejemplo, no sé si en la Maya, que hablaban también de un diluvio. Sí, claro. O sea, sí. Culturas muy antiguas, claro, que no habían tenido relación con lo que era la cultura de Mesopotamia, y sin embargo contaban las mismas cosas. Claro, lo que sucede es que la historia del diluvio, que es una historia, sí, pero que es una historia muy antigua, pudo ser llevada a América a través de lo que se llamaba el Estrecho de Bering. El Estrecho de Bering era el trozo de tierra que cuando se produce ese cataclismo que se produjo, que dice la Biblia, que se dividieron las tierras, en el tiempo de Pelé, eso ya lo veremos, cuando se rompieron los continentes. Entonces, hasta entonces se podía pasar, digamos, se podía llegar desde prácticamente todo lo que era Asia a América. Y entonces es muy probable que alguien o alguna gente, a lo mejor no mucha gente, pero de los primeros pobladores de aquellas regiones, porque la vida empezó en la zona de Mesopotamia. Eso hoy en día está prácticamente demostrado, incluso los descubrimientos arqueológicos demuestran que el hombre viene de África, viene de la zona de África. Entonces, pero esas historias que ya se tenían allí pudieron ser perfectamente llevadas por esos que pasaron a través de ese puente natural que había, que luego se rompió. Al romperse ellos se quedaron aislados en lo que era la zona de América. Y al quedarse aislados en la zona de América,
pues ellos crearon sus propias culturas aplicándole la historia que tenían. Entonces, por ejemplo, si vivían en una isla, entonces, en lugar del diluvio ser, digamos, una inundación, pues lo que se producía era que la gente se iba hacia arriba de la montaña. Como un tsunami. Como si fuera un tsunami. Es decir, en cada cultura se fue adaptando lo que era la historia del diluvio. Pero el hecho real del diluvio era el mismo. Había pasado en todas las culturas. ¿Sí? Pero a eso es lo que me refiero, que al pasar y a través de tantísimos años, porque ahí no se pueden medir los años, claro, indica que algo pasó. Claro. O sea, indica que hay un núcleo que sí ha pasado. Sí, sí. Sea donde sea, pero claro, ha pasado, ¿no? La naturaleza lo que hay es una curiosa que el oceanía. ¿El qué? El oceanía, los animales que hay allí sí. son característicos. Son característicos, no. No se dan en otra parte no. Son autóctonos, son del mismo lugar. Y además no se han encontrado en otras partes del mundo esqueletos de esos animales. Es decir, esos animales no pasaron ni a Europa ni vinieron de Europa, sino que se quedaron allí. Es decir, que cuando Dios creó el mundo, y yo creo que Dios en su sabiduría creó a los animales de acuerdo al entorno en el que cada uno de ellos iba a vivir, ¿no? Es decir, no es lo mismo crear un pez que crear un pájaro, y crear un pájaro tropical que un pingüino. Es decir, los dos son pájaros, pero mire usted. Se adaptó a la tierra, se adaptó a... Dios respetó un poco, porque los entornos, los jardines, las plantas y todo eso estuvo creado antes de los animales. Y los animales, yo creo que Dios los fue adaptando al lugar. Bueno, ¿tú piensas que Dios lo fue adaptando o la misma naturaleza hizo que se adaptara? Yo creo que hubo una creación adaptativa. Exactamente. Y luego hubo, por decirlo de alguna manera, una adaptación progresiva. Es decir, creación adaptativa, una creación que respeta el medio en el que Dios pone a los animales. Pero luego hay una progresión en lo que es el propio desarrollo de la vida de esos animales. Igual que, por ejemplo, pasó con lo que se llama la mosca del vinagre, que es una mosca que se emplea en ciencia porque es muy útil, porque tiene muchos componentes parecidos al ser humano, pero cuando se la ponía en un lugar, como por ejemplo fue en Irlanda, que estaba lleno de hollín y que estaba lleno siempre de una presión atmosférica diferente, la mosca cambiaba de color y además se comportaba de otra manera. Es decir, había una adaptación al lugar. Hombre, es que si nosotros planteamos, no, claro, sería muy brusco, ¿no? Pero ¿cómo se adaptaría un esquimal si lo lleváramos a vivir al desierto? Claro. Es que yo lo veo casi sería imposible. Te acordar de los osos polares. No, tú llevas un oso y lo pones en mitad de la arena del desierto y a ver lo que va a durar el pobre oso. Ya está los ojos. Tienes que ver que una criatura que por ahí arriba, nórdico, tiene los ojos más claros, y como viene aquí, le molesta el sol, tiene que traer gafas. Sí. Y la piel, yo tengo a mi nieta, que nada más que el factor de ese, porque es muy blanquita, el habilidad que tiene hasta la niña de hijo en protectores para la niña. Los morenos, pues eso no lo ha adaptado los africanos, los morenos, eso está adaptado a lo que es el clima de aquí abajo, del sur. Claro, ahora lleva un pelirrojo allí o un albino. Ya ven, imagínate. Y ya ves. Entonces, una de las cosas que tenemos que... Eso es lo que llaman evolución, pero en realidad no es, es adaptación. Es adaptación.
Sí, bueno, lo que sucede es que el cómo se le llame lo de menos. El hecho sí se realiza, ¿no? Realiza. Sí. Es muy interesante aquí una cosa que yo comento sobre lo que son los descubrimientos del Qumran. Es decir, los descubrimientos del Qumran, hasta entonces, lo que se tenía del Antiguo Testamento, las copias más recientes que se tenían del Antiguo Testamento pertenecían al siglo X después de Cristo, es decir, 10 siglos después de Cristo. Pero claro, se decía, bueno, aquí pues son muchos siglos, pueden haber habido muchísimos cambios. Cuando se descubrieron los documentos del Qumran, se descubrió que el 85% de ese material estaba intacto. Es decir, que con respecto al que se tenía, que venía del siglo X, era casi igual. Era prácticamente igual, que había muy pocas variaciones. Eso nos da a nosotros garantía de que Dios ha preservado su palabra a lo largo del tiempo y que, lógicamente, ha cuidado de que, es decir, de que la palabra no se fuese por los cerros de Úbeda, ¿no? Entonces, eso es importante. Y cuando se descubrieron los documentos del Qumran, pues se descubrieron documentos que eran del siglo I y que eran, por ejemplo, el rollo de Isaías, que se descubrió entero, pues era exactamente igual casi, y en ese me parece que había un 93%, un 94% de equiparación, eran prácticamente iguales al que se tenía del siglo X. Claro, eso le dio un peso a la escritura y al texto antiguo que los científicos dijeron, oye, cuidado, que esto no es cualquier cosa, que esto es un texto que se ha mantenido muy bien durante mucho tiempo. Y digo yo, esos originales están tal cual nosotros lo leemos en la Biblia. Esto es lo que yo iba a recomendar. ¿Lo tiene la Iglesia Católica? No, los originales no los tiene nadie. No, los originales los quemaron en dos incendios. Uno en Roma y otro en Alejandría. Entonces, ahí sí estaba, en la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Cesarea, que era una biblioteca gigantesca, allí sí existían los originales. Y allí estaban también los originales, por ejemplo, de las Septuaginta. Pero quedaron copias. Claro, copias, sí. Ahora, a mí me gustaría, por ejemplo, saber si yo cuando leo el libro de Isaías, está tal cual estaba allí escrito. O ya está adaptado, adornado, digamos. No. Los textos mantienen prácticamente lo que estaba escrito. Pueden haber cuatro palabras que hayan cambiado a lo largo de los siglos. Es que, por ejemplo, el Evangelio, ¿cuál es? ¿El Evangelio de Tomás o de Pedro? Los dos son apócrifos. Bueno, hay por ahí eso, un Evangelio, y eso es 4 frasecitas. Claro. Sin hilar una cosa con la otra. Sí. Sí, son sentencias. Ahí está. Era lo que entonces, cuando tú lees el Evangelio es una historia que te cuenta. Sí. Sin embargo, esos evangelios son unas frasecitas sueltas y de ahí. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que el evangelio que nosotros tenemos es un material elaborado. Eso. Es decir, es un material que las historias que existían, digamos, las pusieron en orden cierta gente. Pero una cosa es poner en orden y otra cosa es, como yo que sé. Hombre, y dar tu visión de lo que estaban viviendo. Porque, lógicamente, Pedro le contó a Marcos lo que él había visto, lo que él había vivido. Y Marcos lo reprodujo. Claro. Y lo tenemos en el Evangelio de Marcos. Marcos no lo vivió en primera persona, pero era como si lo estuviera viviendo en primera, como si lo estuviéramos recibiendo como de una persona que lo viviese por sí mismo, porque el texto no lo dictó a Marcos, no se lo inventó Marcos, sino que de alguna manera se lo contó Pablo.
¿no? Vale. Pedro, Pablo o Pedro. Pablo, ¿Pablo se lo contó a Marco? claro. Pedro. O Pedro. O Pedro, sí, Pedro. Pedro se lo contó a Marco. Pedro se lo contó. Pablo Porque estaba era- con Lucas. A él. con Demas. Exactamente. No, pero Pablo también estuvo con Marco, ¿es el mismo? Juan Marcos. Con Marco. Juan Marco es Marco. Sí, pero eso, yo lo que Fue veo, Pedro. eso, que por ejemplo el Evangelio de Marco está más sintetizado, Claro. Porque como por ejemplo el de Mateo, está más... Más Claro, modificado, más claro. ordenado y más... Pero eso Lucas demuestra que el más antiguo es el de Marcos, porque los textos, digamos, se van expandiendo, nunca se reducen. Es decir, tú a un evangelio le vas metiendo comentarios, le vas metiendo otras historias que te han llegado, y al final el texto que tiene 16 capítulos se convierte en un texto de 24 o de 28. ¿Entendemos? Entonces, eso es así. Entonces, entendemos lo que es la crítica textual y la ayuda que eso supone para nosotros hoy en día. ¿No? Es decir, los críticos textuales que ha habido a lo largo de la historia han dejado una obra hecha que es que nosotros, vamos, ni a soñar que nos hubiésemos echado, habríamos podido llegar a eso. Pues también vale gracias a Dios que por ejemplo, el documento de Curra. se puede ver que un texto del primer siglo, ya después de curarlo después de 10 siglos es casi lo mismo. Sí, pero, Y eso pero el documento Q no tiene que ver nada con el Qumran. no tiene nada que ver con Nada. Empieza por Q, Mm. pero el término Q viene de un término alemán que quiere decir Quelle, que es fuente. fuente. Entonces, La fuente. el documento Q parece ser que, según dicen los expertos, los críticos, que han estudiado toda su vida eso, ¿no? Es un texto de Mateo escrito en hebreo. Es decir, el Evangelio de Mateo escrito en hebreo o en arameo es lo que se puede considerar como la fuente Q. O sea, es mejor decir fuente Q que documento Q. Porque al decir documento Q y Qumran empezar por Q, lo podemos confundir. Lo podemos asimilar como yo he dicho. Y no es correcto. Eso es un documento, digamos, en arameo. Y que parece que se escribió alrededor del año 50 o por ahí, antes de la destrucción de Jerusalén. Y ahí ya estaba escrito también el Evangelio de Marcos. Entonces, esos dos documentos, como ahora más adelante veremos, esos dos documentos, digamos, los cogió Lucas y lo que hizo fue engarzarlos. Y como tú dices, un puzzle, como algo, Claro, como un puzzle. el documento, ¿y qué contenía eso? Pues contenía prácticamente el Evangelio de Mateo, muchas partes del Evangelio de Mateo. Entonces, pero, por ejemplo, los expertos han conseguido, digamos, extrayendo del texto de Mateo, Marcos y Lucas, reconstruir en parte lo que podría contener el documento. Es decir, ellos han ido deslindando y han dicho, mira, esto que es común a este, y que lo tuvieron que tener delante a la hora de escribirlo, pues esto pertenece al documento Q. Esto estaba en el documento original, por decirlo de alguna manera. Y en la copia, lo que se hace es que, digamos, ya se le pone el nombre de quien la ha hecho la copia. En este caso, pues Marco o Mateo o Lucas, ¿no? Bueno, pero que ese documento, si es del año 50, estaban todos vivos. Claro, claro. Hombre, pues esa es una de las cosas que yo digo aquí cuando hay herramientas o autores que dudan acerca de los milagros de Jesús o de las historias de Jesús, ¿no? Como leyendas. Como leyendas, como aquí lo dice todo el libro, que Claro, muchos creyeron claro. que
esto como que te lo habían inventado y lo fueron a Claro, tenemos que tener en cuenta que las religiones antiguas, todo lo que se llamaban las religiones de misterio, tenían un componente mágico, un componente de leyenda. Entonces, el cristianismo, aunque no era una religión de misterio, porque no partía la cosa de un misterio secreto que solamente podían saber unos pocos, sin embargo, sí hay una cantidad de cosas que han sido reveladas progresivamente, pero de eso hablaremos cuando veamos lo de la revelación. Vamos a ver un poco lo que era la crítica de la fuente. ¿Bien? Es prácticamente lo que estamos hablando, que hay libros en los cuales se cita que están compuestos por otros libros. Por ejemplo, aquí se habla acerca de cómo los libros de Reyes y Crónicas, pues se dice, tal como está escrito en los libros de los reyes de Israel, o en los libros de los reyes de Judá. Es decir, que hubieron distintas crónicas que luego se pusieron juntas. Y esas están en Primera y Segunda de Reyes, que en el Antiguo Testamento no se llaman Primera y Segunda de Reyes, se llaman Paralipómenos, y luego las crónicas de los libros de crónicas. Es decir, hubieron dos tipos de crónicas, y ahí se mezclaron unas crónicas de Judá y unas crónicas de Israel. Y cada uno tenía sus propias crónicas. Cada uno contaba la historia de los reyes de su sitio, las vidas de los reyes de su sitio, ¿no? Entonces, claro, eso influye luego para lo que es la redacción final del que está escribiendo. Porque si tú estás escribiendo desde Judá, tú tirarás siempre a los de Israel. Y si estás escribiendo desde Israel, pondrás como malo a los de Judá, porque la división Judá-Israel permaneció durante prácticamente todo el tiempo hasta la época de la reconstrucción del templo, y después también porque se dividieron los samaritanos con los judíos. Después del Roboam, ese fue el hijo de Salomón. Entonces, ahí empieza la división, pero la división esa entre el reino del norte y el reino del sur permanece hasta que se llevan en primer lugar al reino del norte, se lo llevan primero a Siria, ¿no? Y luego el reino del sur se lo llevan a Babilonia, pero ahí ya se mezclan los dos, y todos los habitantes de esos dos reinos que estaban tanto en uno como en otro, pasan al gobierno de los persas. Entonces el norte se fue, el sur se fue con los, de Asiria. Con los de Persia se fueron todos. Sí. O sea, Persia, cuando conquista a Babilonia y a la antigua Siria. Sí, eso fue ya a los pocos años. Eso ya estamos hablando del siglo V antes de Cristo. La época persa empieza en el siglo V antes de Cristo. Entonces, la de Judá se va con los sirios cuando vienen los persas. No. Los de Judá, que son los judíos, sí, esos se van en el siglo VIII, en el año 722, se van a Babilonia. Y allí se encuentran con los israelitas, que no eran judíos porque no eran de la tribu de Judá, sino que eran los israelitas de las otras 10 tribus. Se encuentran con ellos que ya eran esclavos de los asirios. Pero claro, Babilonia conquista a Siria, y entonces al conquistar a Siria se lleva también a sus esclavos, como los que venían de Israel eran esclavos de los asirios, pues ahora son esclavos de los babilonios. Pero ahora llega el tercer reino, que es los persas. Y los persas conquistan todo lo que Babilonia tenía, que ya tenía todo lo de Asiria
y lo propio suyo, más todo lo que va agarrando alrededor, y entonces ahí, en esa época, se llevan a los judíos, no a todos los judíos, quedan alguna gente, pero la gran mayoría son deportados a lo que es Babilonia, que es la época de Daniel y todo. Y luego ya viene, que es la época de Esther, ya viene la época de los persas. Es decir, hay que situar a los personajes. Hay muchos años, que parece que estamos al mismo tiempo, pero pasan 200 años, 150 años. Pasan, desde la época de Esther, pasan 400 y pico de años. Parece que son 4 días. Claro. Desde el último profeta hasta la época que es Malaquías, desde el último profeta hasta la época de Cristo, hay alrededor de unos 400 años. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Son los que decían que nunca habían sido esclavos. Ah, sí, los que nunca hemos sido esclavos, sí, los que le dijeron a eso. Señor, que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y dice, no, tú no, pero tu antepasado, tú eres esclavo ahora de los romanos. Has sido antes esclavo de los griegos. Antes de los griegos has sido esclavo de los persas. Antes de los persas has sido esclavo de los babilonios. Y antes de los babilonios fuiste esclavo en Egipto. Para que digas con toda la cara dura que tú nunca has sido esclavo, ¿no? Ahora, por ejemplo, los libros de las crónicas y de reyes, ¿eso quién lo escribe? Eso es el autor de eso se le llama los autores se le llama el cronista, sí, o los cronistas, sí, no, pero no se sabe quién. No, yo me refiero no a la persona, sino porque en tantos reyes no es el mismo, claro, sino quién lo escriben, los sacerdotes, porque si nosotros vemos tanto reyes como crónicas está escrito no como historia, sino como historia, pero religiosa, puesto que empieza a escribir diciendo este rey hizo lo bueno, este rey hizo lo malo, pero es que todo el texto bíblico que nosotros tenemos está escrito en clave religiosa. Por eso lo digo. Es decir, no está escrito en clave política. Que no hay clave. Aquí, por ejemplo, no se citan nunca en alguna ocasión, sí, pero muy pocas veces, los reyes que son contemporáneos en Egipto, en Mesopotamia o en esto. Eso no interesa. Lo que interesa es ver la relación, la trayectoria religiosa, la relación del hombre con Dios y de ese Dios con el hombre que cree en él. Entonces, eso es importante. Entonces, entendemos que cuando se habla de la crítica de las fuentes es el estudio de las fuentes que formaron parte después para dar a luz un nuevo texto, que era, por ejemplo, el caso del Evangelio de Lucas, que dice, yo, habiendo recopilado todo lo que ya se había escrito sobre esto, pues he decidido ponerlo todo por orden. Es decir, eso indica un trabajo de recopilación. Entonces, Lucas tuvo que tener a su mano el documento Q, que hemos dicho que era un documento en arameo, tuvo que tener a mano el documento de Marcos, y con esos dos documentos, él construyó su evangelio. Porque el Mateo probablemente no estaba escrito todavía. Lo bueno que vemos que el de Lucas, pues hay algo que no tiene lo otro, que es lo del nacimiento. Claro, pero es que Lucas es más historiador, es más científico. Entonces le preocupa más, digamos, contar la historia como lo contaban los romanos. Los romanos empezaban con el nacimiento y se produjo este presagio y este augurio y nació en tal sitio y vinieron los gobernadores de tal sitio a rendirle culto al César y vinieron, es decir, esa era la forma de escribir de los romanos. Entonces, Lucas emplea bastante lo que es el tipo de escritura romana porque está dirigida a un romano, a Teófilo. ¿Entendemos? Entonces, lógicamente, es importante entender el porqué. Pero lo primero que tenemos que saber es que
tan importante es la crítica textual, el texto, descubrir el texto original, como tener clara qué fuentes forman parte del texto original. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, vamos a ver, un caso muy claro, en el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro prácticamente muy judío, es un libro muy cargado de judaísmo, de muchas culturas judaicas. Bueno, en el libro de Santiago hay alrededor de 50 citas en 5 capítulos. ¿Sí? Hay alrededor de 50 citas de libros hebreos apócrifos, ¿sí? Como es el libro de la sabiduría, como es el libro de los 12 patriarcas. Entonces, todas esas citas están recogidas de ahí. Y muchas de las frases que leemos en Santiago, me parece que las hubiese escrito Santiago, Santiago no las escribió, las cogió de esa fuente, porque le parecieron que eran útiles para transmitir lo que él quería decirle a los cristianos de su época. Habla mucho, Santiago habla mucho del sufrimiento, habla mucho de lo bienaventurado en el sufrimiento, como aquellos tiempos serían tiempos de persecución. Claro. Tenían que sentir bienaventurado. Claro, mira, Santiago se cree que fue escrito inmediatamente después de la persecución de Nerón. Es decir, la persecución de Nerón fue una de las más grandes. Luego, la más grande de todas fue la de Diocleciano, en el siglo prácticamente tercero. ¿Sí? Pero y fue justo casi la anterior, antes de que Constantino se convirtiese. Y esa fue casi la última, por decirlo de alguna forma. Entonces, en la época de persecución, por ejemplo, Juan está hablando también de la época de persecución, por eso se habla tan claramente acerca del Apocalipsis de lo que era su concepción, de quién era el enemigo, de dónde estaba el enemigo, de esto y de lo otro, y cómo las iglesias iban por otra parte. Es decir, las iglesias de Asia Menor tenían un contenido espiritual que, lógicamente, el resto del mundo iba gobernado por los emperadores romanos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, entendemos lo que es la crítica de las fuentes. ¿Vale? Vamos a ver un poco lo que es la crítica histórica. Esto es muy lógico. Es decir, se entiende por crítica histórica la parte que busca relacionar los documentos escritos con el contexto histórico en que se escribieron. Es decir, si por ejemplo en un texto antiguo se habla de Abraham, pues ese texto se escribió en el siglo XVIII a.C., pues tú ya sabes que en esa época había el nombre, por lo menos el nombre Abraham, puede que no fuese la misma persona, pero el nombre Abraham era común de esa época, ¿no? Entonces, te sitúa al personaje de Abraham en esa época o en una horquilla de años parecidos a eso. Entonces, eso es lo que se llama la crítica histórica, situar los acontecimientos, por ejemplo, cuando se menciona, y fue en la época del gran terremoto, como en el tiempo de Eliseo, o en el libro de los Hechos, el hambre que vino en la época de Claudio, ¿no? Es decir, todos esos hechos son hechos históricos que están recogidos por la historia y que te sitúan a los personajes y al texto bíblico. Entonces tú ya sabes que en esa época quien estaba gobernando era fulanito o quien estaba como profeta era menganito. Como el texto ese de Augusto. César Augusto. César Augusto, cuando lo del patrón. Lo del padrón. Exactamente el tiempo de la nación, porque fue el día de... Exactamente. Aquí hay un dato muy interesante y es cuando, por ejemplo, se dice en el libro de los jueces, en aquellos días no había rey en Israel. Y eso se repite en el libro de los jueces pues en 5 ocasiones, ¿no? Es decir, si tú estás escribiendo ahora y estás diciendo en aquellos días
no había rey en Israel, tú estás diciendo que ahora sí lo hay. Yo, claro, ahora sí lo entiendo, pero esto lo poníamos nosotros, yo lo ponía antes del libro de los reyes, y ahora te das cuenta que no. Claro, que es del no. mismo tiempo. Claro. No, es de después. O de después. Es de después, aunque cuente las historias de antes. Es decir, es que una cosa es cuando pasan los hechos y otra cosa es cuando se registran esos hechos en la historia, en el escrito. Claro, es como Entonces si ahora, hay una diferencia muy grande. es como si ahora dijéramos, en los tiempos de Franco no había democracia. En los tiempos de Franco yo no sabía lo que era la democracia. Claro, claro. Pero como Es ahora ya sé que hay como ahora hay democracia, tú hablas ya desde lo que conoces. Claro. ¿No? Es, por ejemplo, vamos a ver, un caso muy, muy claro. El libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito prácticamente unos 170 años antes de Cristo. Pero recoge hechos de, digamos, 5 siglos antes de Cristo. Entonces, claro, por eso alguna gente, o sea, los judíos concretamente, no querían reconocer ese libro como un libro inspirado. Porque no había cronología. No, la cronología estaba. Lo que pasa es que los ortodoxos decían que ese libro había sido revelado por Dios a Daniel, y los no ortodoxos decían que ese libro había sido escrito por alguien que ya conocía la historia de los 3 reinos de la estatua, el animal que tiene distintas parcelas, es decir, cada una de esas cosas que eran reinos distintos ya habían pasado hasta llegar a los griegos, ¿entiendes? Entonces, claro, lógicamente, por eso ese libro no fue aceptado hasta el concilio de Jamia, es decir, los judíos no lo quisieron aceptar hasta el año 96, que se vieron obligados porque los cristianos sí estaban utilizando el libro de Daniel para decir que el Hijo del Hombre que aparece en el libro de Daniel era Jesucristo, el Verbo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre los últimos tiempos, él no hace referencia a Daniel. Claro. Sí, pero como los judíos no creían en eso, ellos no creían en lo que Jesús decía, ¿entienden? Ni creyeron el texto. Entonces, ¿No creían en Daniel? No, en Daniel sí creían. El personaje de Daniel. No, pero en el libro de Daniel. No, en el libro de Daniel no. En el libro de Daniel no, porque ellos decían que había sido un libro elaborado durante la época de la persecución de los macabeos. Por eso el libro ensalza tanto ese milagro de Dios de proteger a los que se rebelan contra los que le quieren quitar su religión. Es decir, si tú notas el libro de Daniel, todo, o sea, una buena parte son el horno de fuego, el foso de los leones, el póstrate delante de mí, el no puedes adorar a otro Dios, no puedes orar. Todo eso era lo que se estaba dando en el año 170 después de la lucha de los macabeos. Y entonces, lo que se intentaba con el libro era demostrar que aquellos que servían a Dios siempre salían victoriosos. Era como un libro de ánimo, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, el libro de Daniel se ve que al final dice: tú guarda estas palabras porque al final tendrás el triunfo. Es decir, si nos damos cuenta, todo va encajando. Todo va encajando perfectamente el porqué de las cosas. Y claro, por eso, como libro histórico no fue reconocido. Y como libro bíblico, pues no fue reconocido como inspirado. Y aún en lo que fueron los primeros cánones cristianos, el libro de Daniel estuvo muy discutido. No se aceptó así como así. Entonces, después de eso entra lo que se llama la crítica histórico-literaria del Antiguo Testamento. De momento estamos hablando todo del Antiguo Testamento, ¿vale?
y ahora llegaremos al nuevo. Bueno, aquí se entra en lo que es la parte medular, la parte central de lo importante en relación al Antiguo Testamento. Lo importante para los judíos era la Torá, que era la ley. Y la Torá estaba registrada en los primeros 5 libros de la Biblia. Y los judíos tenían la tradición de que esos 5 libros los había escrito Moisés. Entonces, la Iglesia cristiana, digamos, al principio dice, o sea, lo asumen como diciendo, esto está escrito por Moisés. Pero ya a partir del siglo III y del siglo IV, que la gente empieza a pensar un poquito, siglo ya del cristianismo, empiezan a dudar de que eso lo escribiese Moisés. Y a raíz de ahí, digamos, se empieza a crear como un clima de rechazo hacia la autoría de Moisés como el autor de todo el Pentateuco. Es decir, yo, por ejemplo, yo no creo que Moisés escribió todo el Pentateuco, pero creo que escribió algunas partes. Y que esas partes se conservaron en lo que eran los 3 grandes santuarios de la época, que eran Silo, Gilgal y Betel. Eran los 3 grandes santuarios de la época. Entonces, en esos 3 santuarios, porque entonces los documentos sagrados se guardaban en los templos sagrados. Y como el templo todavía no existía, lo que existían eran los santuarios. Y en esos 3 santuarios se guardaron muchos de esos documentos, que luego los cogieron en el tiempo primero de David, cuando ya conquistaron todas las regiones y unificaron el reino, y después, digamos, los recogió en la época de Esdras. Él hizo escuela para poner por escrito ya lo que tenemos hoy definitivamente. Entonces, es muy importante situar las cosas en su época. Entonces, la crítica histórico-literaria, pues, lógicamente aquí lo que intenta es descubrir si en un libro interviene un solo autor o hay autores de distintas épocas y autores distintos. ¿Cómo sabemos si hay autores de distintas épocas? Pues porque se cuentan historias de 5 siglos, 7 siglos antes de Cristo, como si hubieran pasado 14 siglos antes. Por ejemplo, el caso de los filisteos, ¿no? Es decir, los filisteos llegan a Palestina en el siglo XI. Hasta entonces, los filisteos no eran conocidos. Entonces, se les llamaban castoreos y eran una tribu que venían de Creta. El siglo ¿Antes de Cristo? No, el siglo XI antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, los filisteos son una serie de tribus de Creta que eran marítimas, que probablemente de la época de los fenicios más antiguos, que van a conquistar, digamos, la zona marítima de Palestina. Y allí se asientan. Todas las ciudades filisteas que se mencionan en la Biblia están en la zona pegada al Mediterráneo. Todas. ¿Eran invasores? Eran invasores. Pero claro, en la Biblia se menciona que Abraham le compró a los filisteos el terreno para enterrar a su mujer. Y los filisteos no habían llegado todavía. Claro, en la época de David sí. Tenemos que tener en cuenta que David se sitúa en el siglo X antes de Cristo y ya llevan un año, o sea, llevan un siglo ahí los filisteos y son muy fuertes. Por eso, por ejemplo, el hecho de que David pelea contra Goliat y dice en un texto, en uno de los textos, se dice que él llegó a erradicar los filisteos de su zona, de la zona de Jerusalén y de toda la zona de Palestina, es un indicativo de que el reino de Israel se está consolidando, porque el reino de Israel se consolida no con Saúl, se consolida con David, y después de una lucha interna tremenda con su hijo.
Entonces, aquí yo voy mencionando desde el siglo IV todos los estudiosos, tanto judíos, que hay varios judíos, si os dais cuenta, lo habéis leído, hay varios judíos, como judíos católicos, gente muy importante, Lutero, es decir, que todos ellos dudaron de que Moisés hubiese escrito todo el Pentateuco. En el siglo XI y en el siglo XII. En el siglo XI y en el siglo XII algunos, pero en el siglo IV, por ejemplo, ya se empieza a dudar de que él hubiese escrito o sea, cuando empiezan los pensadores de la Iglesia Católica, en el siglo IV empieza la Iglesia Católica Estado. Y ahí hay una gran multitud de gente que tienen una mente muy despierta, vienen de la cultura griega, que es una cultura enseñada a pensar, y entonces, y a ser analítico, y a estudiar, ¿no? Y entonces, ahí se empieza a dudar acerca de la autoría de Moisés. O sea, imaginaos los años que eso habían pasado, ¿no? Lo que pasa es que a esta teoría de lo que es la hipótesis documentaria, que se simplifica poniéndole H de hipótesis y D de documentaria, digamos, se dice que la crearon dos investigadores, que eran Graf y Wellhausen. Pero ellos no fueron los que la crearon. Ya eso venía dándose desde muchos siglos atrás. Las dudas, el por qué no, el por qué sí, el que en la Biblia se empleaban distintos nombres para nombrar a Dios, etc. Lo que ellos hicieron fue poner en orden todo eso que había. Todas esas críticas que habían al texto bíblico, ellos se dedicaron a ponerlo en orden y se creó lo que se llama la hipótesis Graf-Wellhausen, que es al final de donde sale la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria lo que viene a decir, que ya de todas maneras la vamos a estudiar más detalladamente, pero lo que viene a decir es que en el Reino del Norte y en el Reino del Sur se escribieron dos historias. En los templos, digamos, en los santuarios de la época, se conservaban una serie de escritos que Moisés había escrito, que escribieron de los tiempos de Josué, que escribieron entonces, y hubo un momento en que todos esos documentos se pusieron juntos. Entonces, un documento llamaba a Dios Yahvé o Jehová, porque era el tetragrámaton, entonces no existían las vocales. Otro de los documentos era el que llamaba a Dios Elohim, y ahora estaba junto a esos documentos, y casi de la misma época, bueno, del siglo VIII antes de Cristo, el texto del Pentateuco. Entonces, ahí nos encontramos con esos, digamos, tres documentos, que son los más antiguos, a los cuales se une un cuarto documento, que es escrito por los sacerdotes cuando vuelven del cautiverio. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Es decir, que hasta el siglo V antes de Cristo, el Antiguo Testamento no está formado. O sea, no tiene estructura. Lo único que se tenía era la Torá, ¿vale? Y se tenía el conocimiento de algunos salmos que se cantaban, y se sabía que había la historia de los reyes y la historia de las crónicas. Y algún que otro profeta que iba dejando algún rastro, pero todavía no había nada unido. Entonces, eso se pone todo junto y eso da lugar a lo que se llama la hipótesis documentaria, que quiere decir que es una hipótesis de trabajo. Cuando se habla de hipótesis, es un esquema de trabajo que nos puede valer para seguir el estudio de la Biblia. No es algo que intente destruir la Biblia, sino que es una hipótesis de trabajo de cómo se pudo formar eso. Y hay más base para creer en la hipótesis documentaria que para creer que Moisés escribió, por ejemplo, el Pentateuco.
muchas, pero muchas más. De todas maneras, de eso nos ocuparemos en el segundo libro. Entonces, entendemos lo que es esa parte de la crítica histórico-literaria del Antiguo Testamento. Se resumen como HD, hipótesis. Hipótesis documental, ¿vale? Vemos que estaban caracterizados los yavistas, ponían una J, los otros ponían una E, los otros... Sí, pero eso se ha puesto después. Es decir, ellos no lo ponían antes. Esto es para simplificar el estudio a partir de que se crea la hipótesis. Es decir, cuando se crea la hipótesis, se habla del documento J para poner, porque se podía llamar yavista o jehovista, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es lo mismo. El documento J, que es con el que se le conoce, para simplificar y no poner otra vez el documento yavista, pues pone el documento J. El documento E, que es el documento eloísta. El documento sacerdotal, ese tan importante del que hemos hablado, pues ese documento sacerdotal se nombra en teología como una P. Y se nombra como una P porque el nombre viene de una palabra alemana que es el códice de los sacerdotes, el Priestercode. Entonces, como empieza con P, pues se le deja la primera letra. Y luego el Deuteronomio se nombra como D. ¿Vale? Ahora, frente a esto, frente a esta teoría de la hipótesis documentaria, que en principio cuenta con 4 documentos, hemos dicho, recordad, documento yavista, documento eloísta, documento sacerdotal y documento deuteronomio, ¿vale? Después se crea una nueva teoría o una nueva hipótesis, que es lo que se llama la hipótesis fragmentaria. Y por hipótesis fragmentaria se dice que a esos 4 documentos se le unieron toda una serie de fragmentos pequeños que o bien estaban conservados en esos santuarios antiguos o que, digamos, en alguna manera, digamos, se fueron encontrando a lo largo de... Y todo eso formó lo que hoy tenemos ya como texto bíblico. Porque claro, los estudiosos se dieron cuenta de que habían pasajes o partes que no estaban en ninguno de esos 4 documentos. Y entonces decían, bueno, ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto de dónde viene? Entonces investigaban y decían, pues esto probablemente estaba en el santuario de Silo, ¿no? Y lo recuperaron en el tiempo de David. Porque David, en la época de David, él recogió todo lo que había en los santuarios de la época. ¿Sí? Concretamente, como el santuario principal de Judá era Silo, pues entonces él recoge todo lo que era de esa época. Y todo lo que estaba allí se lo llevan a Israel y lo meten dentro de la primera historia, que es el documento yavista. ¿Sí? Después viene el documento eloísta, que se escribe como 2 siglos después. Después viene el Deuteronomio, que se escribe como 1 siglo después de ese, y luego viene finalmente el documento sacerdotal, que es del siglo V antes de Cristo. Los documentos tanto yavistas como eloístas, sí. Esos son lo que en Génesis, tanto de la que empieza como la creación. Sí, claro, los dos cuentan la creación, los dos cuentan el diluvio, los dos cuentan porque eran 2 historias paralelas, guardadas y escritas en sitios diferentes. Claro, eran los principios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se empieza a aplicar la crítica bíblica al Nuevo Testamento. Al 9. Y bueno, un poquito... al principio, todo esto se produce básicamente, todo este descubrimiento y toda esta investigación. O sea, yo, por ejemplo, yo me doy cuenta
que conforme yo voy estudiando, una cantidad de materiales de lo que hoy en día se estudia pertenecen al final del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, son obras muy antiguas. De hecho, yo, por ejemplo, algunos de los libros que tengo aquí, yo tengo aquí los libros que me compraron los Prestige en Inglaterra, que me los regalaron, y esos libros están publicados en el año 1899 y otros están publicados en el año 1905. Es decir, que fijaos que fue la época de la gran revolución de la investigación bíblica, ¿sí? Que coincidió con todo ese, con toda la teoría y la hipótesis documentaria y todo. Entonces, eso mismo que se estaba aplicando al Antiguo Testamento, hubieron una serie de críticos que dijeron, bueno, si esta regla se la estamos aplicando al Antiguo Testamento, ¿por qué no se la podemos aplicar al Nuevo, aunque haya sido escrito mucho tiempo después? Y entonces empezaron a aplicarlo. Esto partió de la iglesia, de la escuela de Tubinga, en Alemania. Fue una escuela muy importante que ha dado una cantidad de gente, de eruditos y de especialistas en los temas. No es lo mismo un erudito que un especialista. Un erudito es una persona que sabe, digamos, transmitir lo que ha investigado y lo sabe poner por escrito y dar la conferencia. ¿Vale? Un investigador es otro tipo de persona. Es una persona que se ha dedicado, por ejemplo, como el caso de von Rad, que yo lo menciono aquí, von Rad, cito, que ha dedicado toda su vida, 85 años, a estudiar el libro del Génesis. Entonces, claro, una persona que habla hebreo desde los 5 años, que se ha mudado a Israel a vivir para poder entender mejor lo que es la cultura hebrea y hablar desde allí de lo que es el texto bíblico, y una persona que ha investigado todo lo que hay escrito sobre el Génesis en todos los documentos, tiene un bagaje de sabiduría para enseñarnos a nosotros que hoy en día no nos tenemos que meter la tripotera de estudio que se ha pegado. No podríamos, no nos daría tiempo en la vida, ¿entiendes? Pero sí podemos leer lo que él escribió. Y hoy en día en ninguna facultad de teología se puede estudiar el libro del Génesis sin estudiar el libro del Génesis de von Rad. Porque ese es un especialista. Exactamente, ¿no? Es como, por ejemplo, Joaquín Jeremías. Joaquín Jeremías es otro especialista. Ese fue un historiador y fue un investigador de la cultura del tiempo de Jesús. Él dedicó toda su vida a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente no han sido, por decirlo de alguna manera, predicadores. Han sido investigadores que han intentado descubrir cosas para que otros lo pusieran por escrito. Entonces tenemos que distinguir entre un erudito, un biblista, que es el que se ocupa del texto bíblico, digamos, un crítico textual, que es el que se ocupa de la crítica textual, porque gracias a Dios, una de las cosas mejores que tenemos en Europa es que tenemos especialistas de todos los campos. En Estados Unidos no hay especialistas prácticamente de estos campos de nada. En cambio, aquí hemos tenido la desgracia de tener a la Iglesia Católica, pero también la suerte de tener a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica ha dado muy buenos estudiosos. Y en los conventos se ha estudiado mucho en determinados conventos. Por ejemplo, la Orden Jerónima es una orden que tenía como base la traducción de la Escritura. Porque San Jerónimo se dedicó a eso y fue el que hizo la traducción de la Vulgata. Entonces, tenemos verdaderos especialistas.
Y eso a nosotros nos enriquece de una manera tremenda. Yo, por ejemplo, cuando he estado en Latinoamérica y he comentado cosas de esta serie de autores, la gente allí ni los conocía, no tenía idea de nada. Y luego, claro, yo les he ido dejando un poco los libros que tenían que buscar por internet o en las librerías para que pudiesen saber un poco de qué iba el asunto. Porque para ellos era algo completamente nuevo, pero lo necesitaban. Porque todo lo que habían recibido era la tradición americana, que es muy pobre. Es decir, los americanos son muy buenos en otras cosas, pero a nivel de estudio de la Biblia son bastante regulares. ¿Eh? Entonces, vamos a parar aquí en la aplicación de la crítica al Nuevo Testamento. Página 40. Sí, y continuamos en la próxima semana terminando esta parte y pasamos al capítulo 2. Yo creo que con eso vamos a tener suficiente. Si vemos que nos da tiempo, pues podemos leer por lo menos la primera parte del capítulo 3, que es el de la inspiración. Bueno, vamos a leer. Pero vamos, pero por lo menos cosas que no os hayan quedado claras, o no hemos explicado muy bien, o todo muy bien explicado. Por lo menos yo lo he entendido. Eso es lo importante que, claro, esto sí. Está muy bien explicado, pues el tema pues te viene mostrando la época, te viene mostrando el tiempo, claro, y lo de los reyes también lo hemos entendido. Bueno, sí. Lo de los reyes, eso, yo sabía algo, pero no tanto. Sí, más, sí. Nada, no explicaba nada. Los cronistas que hacen referencia cuando dice la Biblia, y allí se lesionó gente que se dedicaba a eso, Claro, él mandó que de su reinado hubiera una serie de gente que registraran los hechos principales que había vivido. Y entonces eran los que se llamaban los cronistas. A partir de ahí empezaron los cronistas de los reyes. Mucha gente se dedicaba a recoger la historia actual de su época, así que se consideraban a Cristo como proviso de los distintos santuarios. Claro. Lo que sucede es que los cronistas eran más bien historiadores. Es decir, no eran como los sacerdotes, como la casta sacerdotal de escribas, que esos eran más conservadores del texto bíblico. Estos se dedicaban más a registrar los hechos de la vida de los distintos reyes o las cosas que habían pasado mientras ellos han estado reinando. ¿Qué profetas había habido? ¿Con qué otros reyes habían tenido relaciones o alianzas? Es decir, eso era una historia, digamos, más histórica, por decirlo entre comillas, más relacionada con lo que era la historia de los pueblos de alrededor. Y esa colectiva que a veces dice, ¿no está escrito Sí, en el libro de las crónicas, claro, porque ya existía en esa época un libro de crónicas mandado a hacer por David. Él empezó, lo continuó Salomón, pero Salomón, aparte de eso, empezó a recopilar, por ejemplo, lo que eran los proverbios. Él como tenía el acceso, porque fue muy poderoso, y tenía el acceso a todas las culturas de todo el entorno hasta la India, pues fue recogiendo todos los dichos, todos los refranes, por decirlo de alguna manera, antiguos que existían en todas las culturas. Y luego las colocó. Por eso yo muchas veces digo, mucho cuidado con el hecho de decir que todo lo que tenemos en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Porque esos textos originalmente no fueron escritos ni siquiera por judíos, sino que fueron escritos por egipcios, por babilonios, por asirios, por mesopotamios. Es decir, gente que no tenían nada que ver con el Dios de Israel y que Dios no los estaba inspirando. Pero ellos estaban recogiendo lo que era la sabiduría de su época para la relación con la gente. Y entonces en el libro de Proverbios lo que Salomón hace es poner juntos todos esos dichos que son los dichos de los sabios, los llama él, los dichos de los sabios que nos pueden servir a nosotros para nuestra vida.
porque en distintas culturas, esos dichos habían servido para las relaciones interreligiosas. Esas 3 escuelas que tú has nombrado, de estilo de Los santuarios. los santuarios, ¿eso tiene algo que ver con las escuelas proféticas de Elías? No, bueno, tiene en parte, verás tú. En Silo no hubo nunca escuela profética. Claro. En Gilgal sí. Allí sí se hizo una escuela profética. La otra estaba en Betel, que era donde había otro santuario, y la otra estaba en Jericó. Habían 3 escuelas, pero no tenían nada que ver. Ni siquiera lo que en esas escuelas trabajaban. No, porque es que además tenemos que tener en cuenta que, es decir, las escuelas proféticas se crean después de que ya esos santuarios han dejado en parte de tener la influencia que tenían en la antigüedad, porque ya está construido el templo. Cuando ya está construido el templo, ya la gente no acude a los santuarios. O sea, va de vez en cuando al que le coge muy cerca, ¿no? Pero generalmente la gente sube a Jerusalén al templo. Entonces, es eso. Pero bueno, una de las cosas importantes, quizás yo voy a intentar hacer una especie de cronografía en el cual podamos ver dónde se sitúa cada cosa. Es decir, dónde lo que se produce en tal siglo, lo que se produce en tal otro siglo, para que podamos situar a los personajes con lo que el texto dice acerca de ellos. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a despedir que